es tuyo y de lo que nos das, con gratitud venimos ante ti. Gracias, Padre, por tu amor, por las cosas que nos das. Recibe esta ofrenda en gratitud, pues de lo que nos das te damos hoy. Venimos a dar gracias, Dios, por todas tus bondades. Eres el mismo hasta hoy, siempre permaneces fiel. Nos das fuerzas para seguir luchando con valor y fe. Todo es tuyo y de lo que nos das, con gratitud venimos ante ti. Gracias, Padre, por tu amor, por las cosas que nos das. Recibe esta ofrenda en gratitud, pues de lo que nos das te damos hoy. Gracias, Padre, por tu amor, por las cosas que nos das. Recibe esta ofrenda en gratitud, pues de lo que nos das te damos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Estamos hoy aquí para exponer la palabra del Señor y para llevarles el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros que somos parte de esta comunidad de fe. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, que busquen allí en las Escrituras el Evangelio según San Marcos, capítulo número 12, los versos que van del 41 al verso número 44. Y bueno, no está de más reiterarles que en esta lectura que yo hago utilizo diferentes versiones de la Biblia. Hemos estado utilizándola con esta idea de hacer crecer nuestro bagaje, nuestra cultura bíblica, saber que hay otras versiones además de la tradicional que utilizamos, de la convencional que es la Reina Valera 60. Ahora, yo quiero precisar que no hay que confundir las versiones de la Biblia con otras Biblias, ¿no? Como por ejemplo la traducción del Nuevo Mundo, que es esta traducción que utiliza el grupo de los Testigos de Jehová, que tiene algunos detallitos que han realizado algunas personas para que hagan coincidir sus doctrinas, ¿no? Esa desde luego está descartada porque no es una versión o una traducción reconocida por la Iglesia cristiana en general, ¿no? Entonces esa de plano no está considerada. Bueno, hoy vamos a utilizar la nueva versión internacional de este Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos del 41 al 44. Entonces yo lo voy a leer en esta versión. Y dice así la palabra del Señor. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar por esto. Dios, damos gracias en esta hora por la palabra que nos das, la cual pedimos, Señor, que sea la que nuestro corazón está anhelando, que clarifique nuestras intenciones,
y que nos conduzca, Señor, a conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Maestro, de nuestro modelo, de nuestro hermano mayor, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. En ese nombre oramos, Señor, y esperamos pacientemente tu manifestación. Precisamente por Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tocar un tema harto interesante que tal vez para algunos puede parecer fuera de lugar o de tiempo, pero es muy pertinente. Andrea Mendoza es directora de un kinder privado en la Ciudad de México. Y debido a la pandemia, su matrícula, es decir, la población de su escuela, descendió un 30%. Es decir, muchos niños, casi la mitad, se dio de baja. ¿La razón? Porque sus padres perdieron su trabajo o sus sueldos con los que pagaban la colegiatura y las mensualidades les fueron reducidos hasta en un 80%. Por lo cual se vieron en la necesidad de prescindir de los servicios de la escuela privada y sacar a sus hijos de ahí. Se sabe que durante lo que va de la pandemia, que ya vamos a 11 meses, 2.5 millones de niños han desertado de las escuelas, siendo lo económico el principal factor. Para Andrea Mendoza, esta es una realidad que le asusta. Pese a esta situación, ella otorgó una docena de becas que le permitiera continuar funcionando como escuela, en donde no tuviera que despedir a los maestros y a las maestras, pero que desde luego tampoco tendría ganancias para vivir. Con todo, algunos padres de familia que sí decidieron sacar a sus hijos de su escuela, le dijeron que sacarían a sus niños de esa escuela y los inscribirían temporalmente en una escuela pública. Y que para cuando todo esto terminara, regresarían. Sin embargo, Andrea Mendoza les advirtió que debido a esta grave crisis económica que se está viviendo, el problema no es querer regresar cuando esto termine, sino que es poco probable que la escuela siga existiendo. Uno de los daños colaterales por las medidas implementadas para controlar la pandemia por el SARS-CoV-2 es las afectaciones en la economía. El gasto particular se vio reducido, la actividad económica se vio prácticamente paralizada y realmente muchos fueron los afectados. Las escuelas son una de ellas. Pero déjeme decir que la iglesia local de Cristo tampoco es la excepción. Se tiene la idea equivocada de que la iglesia se sostiene mágicamente, financieramente hablando. Yo creo que quienes creen de esta manera les resulta conveniente que así sea, porque así no asumen una responsabilidad o un compromiso con su iglesia. Al principio dije que este tema para algunos puede parecer impropio y hasta de mal gusto, porque hablar de dinero en tiempos como estos no resulta inspirador ni mucho menos espiritual. Pero lo cierto es que la advertencia de la directora de Andrea Mendoza a los padres que están retirando a sus hijos de su escuela también se cierne sobre la iglesia local. El verdadero problema, mi hermano o mi hermana, no es si asistimos o no a la iglesia, sino saber si cuando todo esto cambie, la iglesia, su iglesia, seguirá existiendo. Alguien que mostró su fidelidad y su compromiso económico a su fe, pese a no ser una persona que vivía en las mejores condiciones, es una mujer viuda, que aun con su enorme estrechez económica no dudó en continuar financiando la obra de Dios. La mujer lleva 2 blancas
que en conjunto, nos dice la Escritura, formaban un cuadrante, que según el tipo de cambio hoy en día, estas monedas representarían 30 centavos. Son las monedas más baratas y las de más baja denominación del tiempo de Jesús. Pero para aquella mujer, esas dos monedas o ese cuadrante representaba todas sus posesiones, toda su riqueza, todo su sustento, y no le tiembla su mano para desprenderse y darlo para la obra de Dios. Jesús es testigo de este hecho y se sorprende. Y tal es su sorpresa que pone a la viuda como un ejemplo de desprendimiento, un ejemplo de fe, un ejemplo de generosidad, de compromiso, de lealtad, de responsabilidad. Pero además de sorprenderse, Jesús se agrada de su ofrenda, porque su ofrenda es un verdadero acto de adoración a Dios y de confianza en la provisión divina. Por eso yo creo que es pertinente, por el tiempo que vivimos, en donde sabemos que la salud está convirtiéndose en el bien más caro, y siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca lo estamos apreciando. Pero también nos damos cuenta que nos encontramos en la disyuntiva muchas veces de sobrevivir o de no comer porque no trabajamos. Yo quiero, hermanos, que hoy, a la luz de este pasaje, nosotros podamos descubrir cuál es la ofrenda agradable a Dios. Otros dieron también en ese momento que la viuda ofrendó, pero Dios se maravilló de la manera, de la actitud en cómo esta mujer lo hizo. Y entonces podemos plantearnos una pregunta general. ¿Qué hizo la mujer? ¿Cuál fue la actitud que ella mostró en su ofrenda que llamó poderosamente la atención de Jesús para que Él hoy nos diga cuál es la ofrenda que a Él le agrada? Hagámosle al pasaje 3 preguntas importantes y dejemos que el pasaje nos responda categóricamente las preguntas que hoy le estamos planteando. Porque contrario a lo que algunos pudieran pensar, para Dios el tema del dinero en su palabra es importante. Si bien no es más importante que la salvación o que la eternidad, lo cierto es que es indispensable que como creyentes nosotros trabajemos cada vez más y más para parecernos a Jesús y que no disminuyamos en nuestro compromiso a Dios y su obra en la tierra bajo el argumento, y vea bien, no utilizo la palabra pretexto, sino bajo el argumento de que estamos viviendo tiempos críticos también económicamente hablando. ¿Cuál es la primera pregunta que le vamos a hacer al pasaje en esta hora en relación a la a la ofrenda que agrada a Jesús? En primer lugar es, ¿cómo es esa ofrenda? ¿Cuál es la naturaleza de la ofrenda que agrada a Jesús? Antes de entrar en materia, permítanme clarificar algo muy importante. Aunque ya casi no se utiliza, o al menos yo ya casi no lo escucho, en la mayoría de las iglesias, sobre todo las que son de corte neopentecostal o contemporáneo, esas que ya carecen de identidad o de historia, no utilizan mucho el término mayordomía. Y la mayordomía es un concepto que yo no sé si se acuñó en las iglesias bautistas, pero se utiliza mucho y se enseña mucho este concepto, esta verdad y este principio que encontramos en la palabra. Pero ¿qué significa la mayordomía? Significa que un cristiano, el cristiano fiel y verdadero, como dice una vieja canción, sabe que todo es del Señor. La tierra y su plenitud y todo lo que hay en él pertenece a Dios. Salmo 24:1. Y eso desde luego incluye los bienes materiales, incluyendo el dinero. Y cada creyente en Jesús
es un mayordomo de Dios y está llamado, exhortado, responsabilizado a dar para el extendimiento del reino. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7, dice, cada uno dé. Entonces nosotros no podemos eximirnos o excluirnos de la responsabilidad de ser mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Un mayordomo es aquel a quien su amo, aquel a quien su señor, aquel a quien su rey pone en sus manos la administración de bienes, recursos y habilidades. No es dueño de las cosas, sino que las cuida, las administra o las multiplica. En una palabra, las sabe utilizar sabiamente. Nosotros como creyentes en Jesús somos mayordomos y es nuestro deber, nuestra responsabilidad y nuestro privilegio conducirnos, o más bien primero convertirnos y después conducirnos como buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras vidas. Hay quienes creen que Dios puede suplir o cubrir las necesidades materiales y económicas de la iglesia a través de hechos milagrosos o portentosos. Hay quienes creen que de pronto pueden hacer venir aves con fajos de billetes entre sus patitas o mágicamente aparecer dinero de la nada. ¿Dios podría hacer eso? Claro que puede hacerlo. No obstante, Dios, la mayor parte del tiempo elige hacerlo a través de sus siervos, sus servidores, usted y yo, que somos esos canales a través de los cuales esos recursos llegarán al servicio de la iglesia. Dios nos da algo para nosotros, pero parte de lo que Él nos da para nosotros quiere que lo hagamos llegar a su iglesia, que tiene una misión, que tiene una visión, que tiene una tarea que cumplir y necesita los recursos para salir adelante. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo admitir esto. Incluso hay quienes se retiran de la comunión de la iglesia porque no les gusta que se toque su dinero. Es curioso que sí quieren que uno se entere de lo que atormenta su alma y sus mentes, pero no que toque su dinero. Entender que el dinero se necesita para que una iglesia funcione no es malo, ni mucho menos es pecado. La reticencia que tienen algunos es por el riesgo de la mala administración, por las experiencias que han escuchado o tal vez han vivido en otros lugares donde se han robado personas el dinero o los han mal utilizado los recursos de una iglesia. Pero déjeme decir que muchas veces esas situaciones tiene que ver con el tipo de gobierno que está en la iglesia, pero ese es otro tema. Cuando no existe un control y una claridad en las finanzas, es cuando empiezan los problemas. Pero independientemente de eso, nosotros somos llamados a dar financieramente para el sostenimiento de la obra de Dios. Una vez hecha esta aclaración, permítame que ahora sí, a la luz del pasaje, demos la respuesta a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo es la ofrenda que agrada a Jesús? Bueno, el pasaje nos da dos respuestas. La primera de ellas nos dice que la ofrenda que agrada a Jesús es aquella que representa lo máximo que tenemos. Verso 43 dice, echó más que todos los que habían echado en el arca. Yo creo que estratégicamente Jesús se sentó de tal manera en el templo frente al arca donde se depositaban los diezmos con la idea de poder observar claramente a quienes asistían a ofrendar a Dios. Dichos recipientes donde se depositaba la ofrenda se les llamaba trompetas. Y se les llamaba trompetas porque tenían una forma parecida a esos instrumentos musicales de viento. Pero además de que de la forma que tenía ya se me fue el nombre, el espacio donde se depositaba, el banco de los tributos, de las ofrendas, también estaban diseñadas de tal forma y con un material
que de acuerdo al tipo de moneda que se depositaba, emitían un sonido muy particular, de tal manera que se podía saber tan solo por el sonido qué tipo de moneda se había ofrendado a Dios. Se podía saber cuánto se había ofrendado a Dios. Por eso Jesús, quien observa, ve a muchas personas dar y sabe que están dando mucho. Jesús no está mirando los fajos de billetes, bueno, tal vez porque no existía, pero no está viendo las monedas de oro o de plata, simplemente por el sonido que produce la trompeta, el lugar en donde caen las monedas. Jesús sabe si unos están dando mucho o quién está dando poco. Y Jesús de pronto nota que en medio de ese momento una mujer viuda y pobre sale a la escena y echa solamente dos monedas que para algunos podrían parecer insignificantes. Jesús no puede ser engañado. Él sabe perfectamente cuánto y cómo damos. Conoce bien lo que tenemos en nuestro bolsillo. No podemos ni engañarlo ni impresionarlo. Nosotros tal vez podemos hacer rollito el billete o podemos esconder nuestra mano, hacer algún juego por ahí, de tal manera que nadie vea lo que depositamos en el alfolí, porque pretendemos engañar a quien nos está viendo. Pero realmente a quien engañamos es a nosotros mismos. Hay quienes tramposamente quieren engañar a Dios. Hay quienes incluso a veces cuando se daba la reunión de la iglesia no traían dinero bajo el argumento de decir, pues si no llevo, no doy. Y hoy en día algunos no están ofrendando o aportando para el sostenimiento de su iglesia local y se engañan tratando de engañar a otros diciendo, estamos en crisis económica. Hay quienes de pronto inclusive utilizan la Biblia, obviamente fuera de contexto, para autojustificarse. Por ejemplo, utilizan el pasaje de Mateo 6, verso 3, que dice, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero eso no es justicia, hermanos. Ni siquiera refleja el carácter de Dios. Porque no se trata de dar lo que se me ocurra o dar lo que de pronto a mí me venga a la cabeza, sino que la Escritura es clara en cuanto a lo que tenemos que dar. La medida mínima que uno debe darle a Dios es el 10% de lo que ingresa en nuestras vidas financieras. Eso lo dice el Antiguo Testamento, el 10%. Claro que ahora en el Nuevo Testamento, y aunque ampliaré esta idea un poquito más adelante, ya no nos menciona una medida, ya no nos dice debe ser un diezmo, sino a veces más que eso. La mujer viuda entiende esa verdad y la pone por práctica, porque cuando se trata de Dios, cuando se trata de darle a Dios, ella no da el mínimo, ella da el máximo. Sí, aunque sean esas dos monedas, para ella es su máximo, es todo lo que posee, es todo lo que tiene, y por eso ella le da todo sin chistar a su Dios. Alguien podría decir que no da más porque no tiene. Efectivamente, la viuda no tiene, pero ella no se escuda diciendo para no dar, como algunos dicen, yo no doy porque no tengo. Y esto me recuerda a un hermano del seminario que hace algún tiempo hacía un silogismo muy interesante con este argumento diciendo, ¿no das porque no tienes? Pues precisamente porque no tienes, porque no das. Si tú das a Dios, seguramente tendrás. Pero ¿de dónde le nace a esta viuda dar una ofrenda al máximo de lo que tiene? ¿Será que acaso quiere comprar a Dios con sus dos moneditas? ¿Será que acaso quiere ganarse algún favor especial? ¿Será que quería impresionar al Señor Jesús? No. El deseo de esta mujer de darle a Dios el máximo en su ofrenda nace del agradecimiento. Yo estoy seguro que esta mujer tiene tanto que agradecerle a Dios. Y una manera de demostrarlo es darle el máximo de su ofrenda. En los grupos de autoayuda
un elemento importante del por qué la gente sirve tan desinteresadamente en esos grupos. Los grupos de 24 horas, los grupos de Al-Anon, los grupos de Alatín, los grupos de comedores compulsivos, esos grupos que su filosofía de vida son los 12 pasos y es la recuperación y es la adicción y son todos estos conceptos de autoayuda. Hay un elemento importante en todos ellos que les permite funcionar, ¿y sabe cuál es? El agradecimiento. El agradecimiento, el reconocer que sin ese grupo, que sin esa sesión, que sin esa dinámica de vida, ellos no podrían ser las personas que son. Tal vez nosotros tendríamos como creyentes aprender mucho de ellos, pero todavía nos falta caminar un poco en la medida del agradecimiento. Ahora, yo quiero aquí acotar algo importante. Esta historia de la mujer que dio todo, su máximo, aunque en realidad era poco, no es una apología de la pobreza, sino al contrario. Esta mujer da todo lo que tiene, y yo estoy seguro que si tuviera más, daría más, y aplicaría lo que siglos después diría María Teresa de Calcuta diciendo: si vas a dar, da, y da hasta que te duela. Hay quien dice que la gratitud significa amor que mira hacia el pasado. La mujer recuerda diaria y vívidamente lo que Dios ha hecho por ella y por eso no tiene reparo en darle el máximo de su ofrenda. ¿Cuál es su ofrenda máxima? ¿Cuánto deja usted su ofrenda máxima a Dios? ¿Cuánto deja usted para sí mismo y cuánto le da a Dios? La prudencia nos dice: deja algo para ti y piensa en el mañana. Tiene cosas que pagar: comida, servicios, tarjeta, etc. Una ofrenda llevada al punto máximo es cuando no se deja nada para sí mismo, sino todo es para Dios. Pero Dios no espera que nosotros nos quedemos sin nada, pero sí espera que seamos generosos en lo que damos. Ahora, la segunda respuesta a esta pregunta es de cómo es la ofrenda que agrada a Jesús. Ya vimos cuando se da el máximo. Pero la segunda respuesta es cuando es lo mejor que tenemos. Verso 44 dice: los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella dio lo mejor. Jesús ve a los ricos y pudientes que dan lo que les sobra. Para ellos no representa un esfuerzo ni ningún sacrificio, porque da lo que les sobra. Lo hacen con ostentación de lo que tienen. Dar para ellos no representa un esfuerzo máximo. Cristo nota que da lo que les sobra de sus recursos y así los identifica. En una ocasión, un grupo de niños jugaba a los sacrificios con figuritas de animales. Y de pronto alguien preguntó: ¿y ahora qué animalitos sacrificaremos? Y una niña respondió: pues sacrifiquemos al corderito de la pata rota, el cual es una figurita que ya se había roto previamente, y como vieron que era la más dada al catre, dijeron: pues es idónea para sacrificar. Hermanos, Dios no nos dio por sacrificio lo que le sobraba ni lo defectuoso, sino que Dios nos ha dado lo mejor que tiene, su Hijo unigénito, su Hijo Jesús. Y si Dios da lo mejor que tiene, ¿por qué nosotros le damos lo menos que tenemos? Nuestra ofrenda a Dios debe ser no solo lo máximo, sino lo mejor que poseemos. No con remilgos, no con repelos, sino lo primero, lo mejor, imitando a la viuda, que no solo le dio todo lo que tenía, sino además era lo mejor que poseía. Permíteme tomar agua. La segunda pregunta que le hacemos al pasaje es: ¿cuándo hay que dar una ofrenda a Dios, no? Ya sabemos que tenemos que ofrendar, pero a veces estamos esperando como que tiempos idóneos. Ahora que seamos ricos, ahora que me saque la lotería. Es más, hasta a veces fantaseamos diciendo: si yo me sacara la lotería. Yo he escuchado personas, cristianos, que dicen: ahora que me saque el premio gordo, lo primero que voy a hacer es diezmar. Ajá, sí. No, hermanos, déjeme decir que no hay ningún problema cuando se trata de diezmar 10 pesos si nos entraron 100 pesos al bolsillo. No hay ningún problema con eso. Pero imagínese usted que se ganara el premio gordo de la lotería y se ganara usted unos 100 millones de pesos.
¿Usted daría mínimamente a Dios el 10%? Estamos esperando tiempos idóneos. Déjeme contarle una historia. ¿Puedo depositar dinero en este banco? Fue la pregunta de un joven de unos 15 años aproximadamente, pobremente vestido, que se paró frente a la ventanilla del cajero del banco del pequeño pueblo en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Por su aspecto de miseria y de pobreza, indicaba que era hijo tal vez de algún granjero de las pequeñas granjas de la región. Gente que por diversas razones generalmente se encontraban en una mala situación económica. 3 hojas de cartón metidas dentro de sus zapatos, completamente gastados, reemplazaban la suela de su ya casi desaparecido calzado. ¿Cuánto quieres depositar, Juan?, preguntó el cajero. $4, contestó el muchacho. ¿A nombre de quién quieres que se abra la cuenta? La voz del hombre fue bondadosa, pues conocía al joven como un fiel alumno de la escuela dominical de la iglesia metodista. ¿A nombre de quién quieres que hagamos el depósito?, volvió a preguntar el cajero, y el joven respondió: Juan W. Yates y compañía. Lo hizo con la mayor de la seriedad. El cajero miró a través de la rejilla con cierto aire de perplejidad y dijo: ¿Quién es la compañía? Y preguntó: Dios, contestó el joven solemnemente. Estaba creando una cuenta para Dios. Hoy he recibido mi primer sueldo, dijo, mi primer mes de trabajo, y estoy empezando una cuenta de mi diezmo. ¿Cuándo debemos dar la ofrenda que agrada a Jesús? Yo, para terminar la conversación, diría tajantemente: siempre. Nunca debemos dejar de darle a Dios, porque nunca Dios deja de darnos. Pero no quiero ser dogmático ni avasallador en mis ideas. Pero a la luz de la historia de la viuda, nos enseña que hay un momento preciso en el que podemos dar a Dios una ofrenda que le agrade. La primera respuesta que nos da el pasaje es que dice: cuando uno experimenta una pérdida. Verso 42 dice: ¿y vino quién? Una viuda. Una viuda. Tal parece que cuando en la vida experimentamos pérdidas, eso se convierte en una razón más que suficiente para alejarnos de Dios. Es más, parece que cuando perdemos algo o alguien, sentimos o pensamos o creemos que Dios ya no se merece absolutamente nada, ni nuestra atención. Nos enojamos con Él, que nos ha perdido y que la mejor forma de disciplinar a Dios y castigarlo es dejar de darle todo. Bajo esa óptica, la mujer había perdido a su marido, a su pareja, al amor de su vida, a su compañero de aventura. Tenía razones suficientes para no darle a Dios, para estar enojada, sentida, resentida, dolida, destrozada, porque Dios, en la concepción de la humanidad, le había quitado a su compañero. ¿Pero qué creen? Ella no llevaba esa actitud. Al contrario, muchas veces cuando pensamos en la viudez, pensamos en el desamparo, en la soledad, en el dolor, en el vacío, en la incertidumbre, en la inseguridad. En estos días yo veía a una pareja de artistas, sinceramente no sé dónde salían, pero salió en algunos portales de espectáculos donde el esposo murió. Tuve la oportunidad de ver un fragmento de la entrevista a la viuda y con lágrimas en los ojos expresaba precisamente esos sentimientos: dolor, vacío, incertidumbre, inseguridad, porque se preguntaba: ¿qué será de mí y mis hijos ahora que no está mi marido? Las viudas son un sector de la sociedad muy vulnerables en nuestros días, pero en el tiempo de Jesús todavía más. La mujer, humanamente hablando, pudo haberse quedado literalmente tirada en su cama, rumiando su dolor. Pero esta mujer ve en la tumba de su marido no un lecho donde reunirse con él, sino un trampolín
para buscar a Dios. ¿Y qué hace? Va al templo y le da a Dios todo lo que tienen, al igual que el niño de la historia. La viuda va e invierte en el reino de Dios, sabiendo de antemano que ahí obtendrá los mejores dividendos. Hoy muchos, literalmente muchos, no están ofrendando, diezmando a sus iglesias, porque están experimentando pérdidas y creen que lo mejor que pueden hacer es dejar de darle a Dios y su obra, porque así su presupuesto, su economía, sus finanzas se mejorarán, pero no es así. Alguien dijo en alguna ocasión que usted puede hacer más con el 90% y la voluntad de Dios que con el 100% y no la bendición de Dios. Se equivocan quienes hoy no diezman, porque hoy es el mejor día, el mejor momento para invertir en los negocios eternos, en los negocios de la fe a través de su iglesia local. ¿Cuándo es el momento idóneo para dar una ofrenda que agrade a Dios? No solamente cuando experimentamos una pérdida, sino también cuando hay pobreza. Dice verso 42, vino una viuda, pero además era pobre. Hay de viudas a viudas, así como hay de personas a personas. ¿No es lo mismo la viuda negra? Aquella que deliberadamente se convierte en viuda, asesinando a sus esposos para quedarse con jugosas fortunas. Existe otro tipo de viudas, y es la que Jesús ve en el templo dando su ofrenda en el arca de las donaciones. Una es rica y próspera y millonaria. Y si cuando se trata de dar, esta no le representaría absolutamente nada desprenderse de unos cuantos centavos. Pero para la viuda, para la otra, para la que es pobre, Jesús percibe claramente su pobreza económica, pero también percibe su riqueza espiritual. Había perdido a su esposo y en esa época tener un esposo le aseguraba un porvenir de vida seguro para sobrevivir. Pero ella no se amarga y tampoco se deprime. Pero no estoy diciendo que no estuviera triste. Ella simplemente no se abate, ella simplemente no se decae. No deja que eso la detenga. Ella sabe algo que los demás no. Ella tiene algo que los demás no. ¿Y sabe qué es? Su fe en Dios. Por el hecho de que está en el templo y ofrendando, sabemos que es una mujer de fe y que conoce la palabra de Dios, dicha mediante los labios de David, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, versículo 25. Pero además de conocer la palabra de Dios mediante David, cree en las palabras que proceden de Dios. ¿Cómo saberlo? Pues observamos que da su ofrenda a pesar de no tener más. A muchos nos asusta el futuro, pero más que las guerras y los resultados del calentamiento global, lo que más nos asusta es lo que dicen los analistas financieros, porque siempre vaticinan crisis, recesión, inflación, endeudamiento, caída, pobre crecimiento, desempleo y demás. Pero la promesa de Dios a través de David sigue vigente. ¿Qué necesita usted para acceder a las grandes bendiciones de Dios? Algo más que desearla. Dice ahí: no he visto justo ni desamparado. Necesitamos ser justos en Jesús. La viuda es una persona justa porque cree en Dios y le cree a Dios que le va a proveer y que no la dejará desamparada, y por eso no le tiembla la mano para darle a Dios lo mejor que posee. Pero ¿cuál es la tercera pregunta que nosotros le hacemos hoy al pasaje? Le hacemos hoy al pasaje la siguiente pregunta: ¿qué produce la ofrenda que agrada a Dios? ¿Qué produce la ofrenda que agrada a Dios? Produce dos cosas. La primera de ellas es que causa sorpresa. Dice verso 44, pero esta de su pobreza echó más. Jesús se sorprende, pero no de los montones de dinero que los ricos dieron, sino de la actitud de la viuda. Los pudientes dieron de su riqueza. Es obvio que den, porque tienen para dar. Pero la viuda, ¿de dónde sacó para ofrendar a Dios? De su pobreza.
El reino de Dios es totalmente al revés de lo que es este mundo. El reino de Dios es totalmente una paradoja a este mundo. Nuestra lógica nos dice que nosotros debemos dar cuando tengamos. Es más, así pensamos. Ahora que tenga, doy. Pero la vida no le detiene esas lógicas. Nos enseña y nos sorprende a todos, dando todo lo que tiene. ¿Cuándo? Pues cuando no tiene más que dar. Hay quien dice que la viuda se parece a Dios, porque Dios no diezma, sino que Dios lo ha dado todo por amor a nosotros. Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Dios dio, y su dadivosidad debe sorprendernos, porque lo hace sin medida. Al principio mencioné cuál era la medida de dar. El diezmo es cosa del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y hay algunos que ¿cómo se puede decir? De manera rebelde se oponen al dar. Y utilizan como argumento decir, no, es que el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento. No debe exigirse el diezmo, no debe pedirse el diezmo, porque ese es parte del viejo pacto, que en Cristo eso ya fue superado. Y les vamos a conceder parte de razón en su declaración, efectivamente. Ya nosotros no estamos en el viejo pacto y tal vez ya no debiera aplicar la cuestión del diezmo. Hoy estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe? En el Nuevo Testamento encontramos la medida del dar. ¿Y sabe cuál es? Dar sin medida. Dar sin medida. Y si quisiéramos vernos más elaborados, diríamos, bueno, no voy a dar más de lo que Dios me da, porque así lo dice Pablo, pero tampoco voy a dar menos de lo que Dios merece. ¿Cuál es qué es lo menor que yo le puedo dar a Dios? El 10%. ¿Y qué es lo máximo que yo le pueda dar? Lo que me dicte el corazón. Por eso nosotros hoy estamos en un nuevo pacto y no podemos ni eximirnos, ni escondernos, ni hacernos a un lado diciendo que no tenemos. Y si lo hacemos, causamos sorpresa. ¿Qué produce la ofrenda que agrada a Dios, además de sorpresa? Nos dice el pasaje que produce un sacrificio. Dice, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hay quienes creen y enseñan que el cristiano ya no debe sacrificarse, que vamos como en un automóvil automático donde únicamente vamos oprimiendo el acelerador. Pero ese no es el Evangelio de Cristo. La vida cristiana también a veces implica esfuerzo y sacrificio. No se trata de ir en automático esperando, como los tesalonicenses que esperaban ya la venida del Señor, como hoy muchos están esperando no sé qué, pero no, nosotros podemos estar en automáticos esperando que la vida simplemente pase. Claro que ningún sacrificio ni ninguna molestia que tengamos en nuestro andar cristiano añade gracia o favor a nuestra salvación. Pero no hacemos las cosas para ser salvos, ni para ser más amados, sino lo hacemos como una expresión de amor hacia Dios. La mujer da todo su sustento. ¿Pero qué significa eso? Significa que dio lo que tenía para comer, significa que dio lo que tenía para pagar su renta, significa que dio lo que tenía para pagar su tarjeta, significa que dio todo lo que tenía para pagar su abono, significó que dio todo lo que tenía para sus pasajes, se quedó sin nada. Los judíos, cuando se reunían a comer, antes de hacerlo recitaban el Salmo 24:1 que decía, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ella sabe que ella es propiedad de Dios, ella sabe y está confiada que es responsabilidad de Dios y descansa en esa promesa. ¿Recuerda usted cuando Herodes prometió la mitad de su reino por una danza que lo agradara? Herodes cree que estaba dando mucho, pero en realidad la viuda dio más que él, porque dio absolutamente todo, inclusive su propio sustento. El orgullo dice que es imposible, la prudencia dice que es arriesgado, la razón nos dice que no tiene sentido, pero la fe dice que sí es posible. ¿Usted cree que la mujer viuda murió de hambre? Yo creo que no. Estoy convencido de que Dios vio la manera de que ese día y los que siguieron mientras vivió en esta vida, la mesa de la viuda tuvo lo necesario para comer. ¿En qué estuvo el secreto? El secreto o la clave
estuvo en que confió en Dios sin reservas. Existen 3 formas básicas de dar. La primera es dar como una piedra. Para que una piedra dé una chispa, tan solo una chispa, es necesario golpearla duramente y por bastante tiempo para que dé solo una chispa. La segunda forma de dar es dar como una esponja. Para que una esponja dé una gota hay que apretarla fuertemente para que así suelte mínimamente una gota. Y la tercera forma de dar es dar como un panal de miel. Se dice que con tan solo rozar el panal, con un toque suave del panal, puede producir que el panal se desborde abundantemente en toda su miel. Yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de dador es a Dios? ¿Es como una piedra que hay que golpearla para obligarla a darle bajo la amenaza de que le van a pasar cosas si no da? ¿O es como una esponja que hay que prometerle que si da, la vida no le apretará tanto para sacarle una gota? ¿O es como un panal de miel que con tan solo un toque suave de su maestro da abundantemente y sin medida? El principio de dar según el reino de los cielos es sencillo. Si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Y desde luego esto aplica también a las finanzas del cristiano. Hermanos, tu iglesia te necesita. Dios te llama a no desamparar su obra. Hasta hoy esta iglesia ha funcionado por los pocos fieles y comprometidos. Pero aún así el Señor quiere que tú también recibas la bendición de sentirte parte del proyecto eterno a través de su iglesia local. El riesgo al final no será si regresamos o no a la iglesia. El problema será si realmente habrá iglesias a donde queramos regresar. Porque así como una escuela puede desaparecer, una iglesia también puede hacerlo por la indolencia, por el egoísmo, por la indiferencia y por la maldad de algunos de sus integrantes. ¿Cuál es la ofrenda que agrada a Dios? Aquella que nace del amor y de la entrega total a Dios y a su obra. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, terminamos nuestra reunión. Los vamos a dejar con un canto al final para que adorna y que hermosea, como dice su presidente, hermosea nuestra reunión dominical en este día. Dios le bendiga, hermanos, desde que seguimos a la espera de mejores noticias, de mejores momentos, de mejores circunstancias, pero en todo sabemos que el Señor va con nosotros y nos acompaña. Dios le guarde, estamos al servicio y recuerde que tenemos contacto a través de nuestras diferentes redes sociales. Dios le bendiga. Oh, yo sé que estás cansado de luchar. No tienes todo lo que quieres, pero necesidad no hay. Y cuando la hora de la prueba llegue a ti, acuérdate de lo que dije. Yo nunca he visto desamparado, ni sin simiente que mendigue pan. Parece ser que no hay esperanza, ya no sabes ni qué orar. Has hecho todo lo posible a tu alcance, pero respuesta del Señor no hay. Y si sientes que has llegado al fin, acuérdate de lo que dije. Yo nunca he visto
justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo nunca he visto un siervo justo que pase necesidad, porque Dios cuida de los suyos y sus promesas cumplirá. Solo espera un poco más de tiempo, tu respuesta viene ya. La hora de la prueba se está acabando, la victoria en tu mano está. Y cuando de nuevo sientas el gozo del Señor, acuérdate de lo que dije. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo nunca he visto un justo desamparado. Oh, no. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que me